Mis hermanos, Dios les bendiga, justamente a cada uno de ustedes, a quien por alguna razón también posterior puedan ver este video, que el Señor les sea bendiciendo. ¿Ya? Nos congregamos porque hemos sido llamados para ser la iglesia del Señor. Tenemos una misión que el Señor dio, que se resume en la gran comisión de ir y predicar el Evangelio, que los apóstoles recibieron directamente del Señor cuando Él, después de resucitar, les dio esta misión y es la que se ha transmitido a la iglesia. El curso de la historia nos muestra a través del libro de los Hechos que esta misión primaria, por así decirlo, esta misión principal, a medida que la iglesia crece en número, van avanzando, sigue con el mismo rumbo, pero con más y más personas involucradas. Es así como el libro de los Hechos nos relata que fue necesario, ¿ya?, nominar diáconos para que estuvieran preocupados de un servicio especial. Y así vamos viendo a través de la misma escritura que estas congregaciones, ¿no es cierto?, que se llama la iglesia, se van ayudando mutuamente y pasa a conformarse la comunidad de creyentes, la iglesia del Señor. Y en ese contexto Pablo escribe a una iglesia, la iglesia que está en Roma, ¿ya? Con características especiales, porque él no la conocía, ¿ya? Y a veces nosotros cuando vamos a la escritura, sobre todo a las cartas, pensamos que siempre son como un llamado de atención o alguna cosa así, pero sin embargo, quiero, mis hermanos, que al mirar y al contemplar la escritura en la cual vamos a estar meditando, veamos cómo Pablo se refiere a ellos en el capítulo 1, versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mis hermanos, antes de, al compartir, yo creo que eh, cada pastor, también cada hermano que tiene la responsabilidad de compartir la palabra de Dios, damos gracias por cada uno de los hermanos que se conectan, por cada uno de los hermanos que se congregan. Como dice aquí Pablo, que la fe es mostrada a través del mundo, que divulgan la fe en el Señor, ¿ya? Y en esa mirada, ¿verdad? Vamos a ir a los versículos ahora donde el apóstol Pablo, a través de esta carta a Romanos, da bastante enseñanza teológica y también enseñanza práctica. Mirándolo desde esa manera, quiero, mis hermanos, que nosotros veamos cómo la exhortación del apóstol, el mandato y los encargos que él da, son a una iglesia amada, a una iglesia que por la condición que nosotros tenemos es fácil de caer, es fácil desanimarnos, pero mirando a lo que la Escritura nos dice, a cómo fueron animados también los primeros cristianos, así también nosotros nos animemos, ¿ya? Es el capítulo 12 reconocido, ¿verdad?, por esta introducción que hace el apóstol diciendo que, en conclusión a todo lo que nos ha enseñado, nos manda en el versículo 1 y 2, ¿no es cierto?, a tener una vida diferente, una vida especial, una vida renovada y una vida que agrade a Dios, ¿ya? El versículo 3 de Romanos 12, ¿ya? Bueno, los que están viendo, en la primera parte se leyó el capítulo 12 de Romanos del 1 al 12, ¿ya? Y ahí estamos meditando. Entonces, el versículo 3, el apóstol dice: digo pues por la gracia que me es dada, ¿ya? A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el de, que debe tener. Si hay algo que cuesta a la comunidad, a todo ser humano, es el orgullo que muchas veces nos hace nublar nuestra visión referente a lo que nosotros hacemos, ¿ya? Nos olvidamos que, como lo va a explicar en el versículo 4, los dones son de Dios, las cosas que tenemos son de Dios. Por eso hace un llamado a la cordura, a poder estar conscientes de lo que hemos sido llamados, quién nos ha llamado, para qué nos ha llamado, ¿ya? Como dije,
hemos sido llamados con un fin principal, que es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Pero como comunidad ya establecida, como creyentes, como cuerpo de Cristo, el apóstol dice en los versículos 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos a los otros. Eh, en la analogía que hace también el apóstol cuando le habla a los efesios en su carta, muestra que todos son necesarios, el poder estar unidos, ¿verdad? Como las coyunturas que se ayudan, dice, da esta ilustración de que la iglesia, somos todos necesarios, donde no hay, ¿verdad? En este sentir, unos más o que otros, sino que cada uno tiene una función diferente, ¿ya? Para la honra y la gloria de Dios como parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Así que luego el apóstol menciona, eh, del versículo 6 al 8, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y así va relatando dones, ¿verdad? Que están al servicio, cada uno en particular, ¿ya? Para apoyar la función principal. ¿Cuál es la función principal de los miembros del cuerpo? Que el cuerpo viva, que el cuerpo tenga movimiento, que el cuerpo se pueda desplazar, ¿no es cierto? En esta analogía. De igual manera, nosotros como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, con esta misión de predicar el Evangelio, no todos van a cumplir la misma función, pero todo va a ir apuntado a que el Evangelio sea proclamado, a que las personas conozcan de la gracia y la misericordia que hay en Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz, de la implicancia que tiene para el hombre pecador el conocer de que su pecado es perdonado si él pone y si él cree en Jesucristo, si él cree a lo que las Escrituras dicen, ¿ya? El apóstol dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por lo tanto, ese es, por así decirlo, el fin en el cual la iglesia apunta a predicar el Evangelio, para que las personas conozcan de Cristo y glorifiquen al Señor por sus misericordias, y no solamente eso, sino que también sean rescatados del juicio eterno, de la ira de Dios que va a ser al final de los tiempos, ¿ya? No es solamente comunicarles una noticia que puede ser muy buena, que puede ser atractiva, sino que es que sean librados de la ira de Dios en el día del juicio, ¿ya? Es también nuestra preocupación y nuestro sentir. Y eso también va a llevar, en este trabajar para el Señor, lo que dicen los versículos 9 y 10. Que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Por supuesto, llama la atención que use esta frase, ¿ya? Que en el fondo nos está diciendo a nosotros como creyentes, el apóstol, el cual da gracias, ¿verdad?, en su saludo, de que la fe de ellos o de nosotros se transmite por todo el mundo, pero nos dice: el amor sea sin fingimiento, el amor sea sincero, haya un amor fraternal entre ustedes, haya una preferencia y una honra en el cual nosotros mostramos esta condición del amor. El trabajo no es un activismo por hacerlo, sino también está motivado por algo muy especial, lo que es el amor. El amor que Dios nos pide, así como Cristo nos dijo, que Él nos había dado el ejemplo, y con el amor que Él nos había amado, también nosotros debíamos amarnos, ¿ya? Eso va a dar pie a las cosas que en el versículo 11 el apóstol nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Por qué hay que hacer esta recomendación, o por qué el apóstol hace esta recomendación? Porque muchas veces nosotros, como seres humanos, ¿ya?, y digo en general, nos dejamos estar, ¿ya? A veces cumplimos con ciertas cosas, ¿ya?, y ya se dan por hechas, se dan por entendidas, o se dan por cumplidas. Sin embargo, el trabajo para el Señor lo dice que requiere diligencia. El apóstol nos
nos anima y nos manda y nos exhorta a que hagamos las cosas pronta, ligera y lo que requiere diligencia. No especifica, pero se entiende de que de este pasaje él nos está diciendo, si alguien tiene el don de la enseñanza, tiene que enseñar. Si alguien tiene el don de servir, tiene que servir, ¿no es cierto? Si alguien tiene el don de la exhortación, tiene que exhortar. Si los que reparten tienen que hacerlo de cierta manera. Los que hacen misericordia también, y agrega que debe ser con alegría. Entonces, nos está mostrando de que a pesar de que somos un cuerpo con diferentes dones, tenemos una misión y un propósito al cual apuntar, que es la predicación del Evangelio. ¿Ya? ¿De qué manera, verdad? De que sea conocido, tanto en el testimonio, en el amor, en el servir, en la forma nos relacionamos nosotros mismos. Y en eso el apóstol nos dice, deben ser diligentes, deben ser fervientes. ¿Ya? La palabra ferviente está relacionado con algo que produce calor, que es como algo que nos hace reaccionar porque como que nos quema. Entonces es como cuando uno pone la mano en la cocina y se quema, la saca rápidamente. O sea, ser ferviente es tener una actitud pronta para reaccionar en cuanto a las labores que el Señor nos ha dado. ¿Ya? Ahora, eso para poder nosotros ser fervientes, el apóstol el versículo 12, y es principalmente el versículo base para esta noche. Dice que nosotros debemos ser gozosos en la esperanza. ¿Ya? Con los hermanos adultos estamos viendo que, como decía el apóstol Pedro, que nosotros debemos estar siempre preparados para dar respuesta de nuestra esperanza. Pero esta esperanza, Pablo aquí le relaciona que nosotros, por esa esperanza que nosotros tenemos, debemos estar gozosos. ¿Ya? El servicio al Señor va a requerir de nosotros el gozo. Es verdad que hay dificultades, ya como vamos a ver en otra parte, pero lo principal es que cuando se hace el servicio para el Señor es con gozo. ¿Ya? Y eso de manera diligente y de manera entera, ¿ya? Poder cumplir con este gozo. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está basada en las cosas de este mundo. Nuestra esperanza está basada cuando Cristo venga, Él nos dará una nueva tierra, nos dará una nueva patria, estaremos en un reino, como también lo señala, que es diferente, donde todas las cosas de esta vida, de este mundo, habrán pasado, y todas las cosas van a ser hechas nuevas, donde ya no habrá llanto, como dice Apocalipsis, donde no habrá lágrimas, donde no habrá dolor. ¿Eh? El apóstol Pedro en el capítulo 3 dice, todas las cosas serán consumidas y serán hechas nuevas. Por lo tanto, nuestro gozo es que eso nuevo, ¿ya? Eso nuevo es tan maravilloso que es de esperarlo y es de aguardarlo. Y esa es la esperanza de que Dios mismo estará con nosotros, como al principio. Me recuerdo que hay un predicador que vino en una oportunidad y habló y hizo la siguiente analogía. Dijo, lea los dos primeros capítulos de Génesis y los dos últimos capítulos de Apocalipsis y compárelo. Ahí se va a ver cómo es el principio y cómo es el final. Dentro de esos 4 capítulos está todo lo que es el conflicto que nosotros vivimos como humanos. Pero ¿cuál es la esperanza? De que como fue en el principio, que todo era bueno y en gran manera, así también será el final. La creación con la humanidad restaurada, con los que Dios haya llamado para ser sus hijos. Por lo tanto, esa esperanza es la que nosotros nos motiva a servir al Señor de manera ferviente, de manera diligente. ¿Por qué? Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Ya? El apóstol nos está diciendo que nuestra esperanza debe ser producto de gozo. Ahora también cuando se predica el Evangelio, la segunda frase, dice, sufridos en la tribulación. Ahí también a lo mejor pues, nos escapamos
o a veces erramos en poder comentar. El Evangelio es la gran salvación, la muy buena noticia a través del Señor Jesucristo. Pero en la Escritura nos advierte una y otra vez, nos dice que no por ello vamos a pasar tribulación, vamos a pasar angustia o vamos a pasar pruebas. Sobre todo hoy en día tenemos que tenerlo pendiente, ya que la mentalidad de la sociedad hoy en día es inmediatista, quieren todo de inmediato, quieren todo sin esfuerzo, quieren todo gratis. Y a veces también quieren reconocer un evangelio que es gratis, o sea, el evangelio es gratis, pero un evangelio sin las dificultades que ellos no quieren tener. Porque la dificultad y la prueba en el creyente producen paciencia, producen crecimiento espiritual, pero las personas no están dispuestas a reconocer que el evangelio en sí, el evangelio del Señor Jesucristo, la predicación del evangelio de la salvación, está en el gozo y la esperanza de la vida futura. Y que las dificultades del tiempo presente, como dice unos capítulos antes, el apóstol Pablo dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Sin embargo, tampoco se puede negar lo que dijo el Señor Jesucristo, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, pero serán añadidas para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra fe crezca, ¿ya? A veces presentamos este versículo como como una oferta de que tú vas a obtener todo lo que quieras, ¿ya? Siempre que sea en el Señor, siempre que esté dirigido por el Señor. Por lo tanto, mis amados hermanos, no, bueno, el apóstol Pedro en una parte de sus cartas dice, no os extrañéis del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, ¿ya? No es algo que nosotros debiera extrañarnos, sino que el apóstol Pablo aquí nos dice que nosotros debemos sufrir o debemos soportar la tribulación. Debemos ser capaces de tener ese aguante, esa resistencia a las tribulaciones, ¿ya? Eh, es una exhortación que lleva en sí cariño, lleva así amor, porque si no somos advertidos de que vamos a pasar por tribulaciones, cuando éstas vienen en nuestras vidas, nos vamos a sentir desanimados e incluso desencantados hasta con Dios. Por lo tanto, el poder compartir el Evangelio tiene que llevar también a esta advertencia de saber de que no estaremos exentos de sufrimiento, sino por el contrario, que el Señor nos llama a que nosotros debemos sufrir las tribulaciones y aprender de ellas para el crecimiento espiritual. Pero todas estas cosas, mis amados hermanos, van a tener un sostén, una forma en la cual nosotros podamos decir, esta es nuestra base para sustentar todas las cosas. Y el apóstol termina el capítulo 12 diciendo, constantes en la oración. En los periodos de oración, nuestros periodos de oración en los cuales nos juntamos, los periodos de oración en forma individual, son importantes. ¿Por qué? Porque la oración es la comunión con nuestro Dios. Es el medio de gracia precioso que a través del Señor Jesucristo nos ha dejado. Que podemos ir en la oración al Padre, rogar por aquello que es necesario, rogar por lo que en nosotros se necesita, rogar porque seamos útiles, ¿ya? Seamos siervos útiles que cumplen la misión de predicar el Evangelio. Que el poder orar para que el Señor también supla las necesidades que cada uno de nosotros tiene, ¿ya? Y que nos ayuden, ¿no es cierto?, para cumplir nuestros propósitos, para ser diligentes en las tareas que nos da. La oración va a ser la base en la cual nosotros también vamos a poder decir que vamos a pasar las tribulaciones. Sin oración, ¿verdad? Sería muy difícil. Sin poder buscar a Dios en oración, buscar la respuesta de Dios en oración, va a ser muy difícil. Sin la oración también el gozo
va a ser diferente, va a ser difícil de poder tener. Sin la oración va a ser difícil que nosotros seamos diligentes porque necesitamos conversar con Dios y también escuchar su voz a través de la oración. Y este tiempo que nosotros tenemos, mis amados hermanos, resumiendo, hemos sido llamados con una misión de predicar el Evangelio, donde todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes dones que van a aportar a esta misión. Pero para ello necesitamos ser constantes en la oración. Cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de orar, va a poder entender, a través de leer la palabra del Señor, va a poder comprender cuál es su don, cómo puede servir de mejor manera, cómo se puede motivar y cómo también el apóstol nos anima a ser diligentes a través de descubrir de los dones que tenemos. Y como comenzaba al principio, somos una iglesia, somos el cuerpo del Señor, somos la comunidad de creyentes que adora al Señor y como dice el apóstol Pablo, me gozo de escuchar de vuestra fe por todo el mundo. Es necesario enseñarles, sí, pero siguen siendo una iglesia amada y querida por el Señor y eso que nos llevamos, nos reunimos también en estos tiempos de oración para orar los unos por los otros. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que esta palabra la puedan repasar y que el Señor añada conforme a sus grandes misericordias en cuanto a sus propósitos. Dios les bendiga.